Hola amigos, si acaban de elegir este video es porque ustedes tienen una rasuradora de la marca Gillette del modelo Styler y se les acaba de averiar. Vamos a hacer este video con un tutorial en el cual aprenderán a abrirlo totalmente, lubricarlo, armarlo y hacerlo funcionar. Así que amigos, iniciamos. Pues ya escucharon en el inicio de este video, vamos a desarmar esta rasuradora. En este caso lo que presenta es que ya no se mueven las cuchillas para el corte. Funciona su batería, funciona su motor, no la hemos golpeado ni la hemos quebrado, pero las cuchillas están demasiado duras, entonces suponemos que es porque le falta limpieza en su interior. Por lo tanto lo vamos a abrir y vamos a aprovechar para que ustedes aprendan a desarmarla y armarla. Así que vamos. Bueno amigos, pues vamos a iniciar con este pequeño tutorial para aprender a darle mantenimiento y aprender a componer nuestra rasuradora cuando nos presente problemas al momento de cortar. Yo les voy a presentar 4 posibles problemas que nos pueden presentar en esta rasuradora de la marca Gillette modelo Styler. Y pues bueno, el problema que nos va a presentar nuestra rasuradora es que las cuchillas ya no se muevan o que el rotor del interior de las cuchillas también ya no se mueva. ¿Qué es lo que vamos a verificar primero, que es lo más fácil? Nos vamos a ir a nuestra batería. Para eso vamos a desenroscar la tapa trasera de nuestra rasuradora. Lo retiramos y aquí vamos a encontrar el lugar donde va nuestra batería. Para verificar si nuestra batería todavía tiene carga, vamos a abrir donde están las cuchillas y vamos a aplastar el botón de encendido. Y vamos a observar si nuestro rotor de adentro gira. En este momento pues aplastamos y no está girando. Eso es una señal de que nuestra batería no tiene carga. ¿Cómo vamos a comprobarlo? Pues simple, vamos a retirar la batería vieja y vamos a probar una batería nueva. Lo vamos a colocar bien y vamos a volver a aplastar nuestro botón de encendido. Y ahí estamos viendo que el rotor que está bajito gira. Entonces quiere decir que en este caso era nuestra batería. Pero aún así con la batería nueva, en el caso de esta rasuradora, si cierro la cuchilla y la enciendo, no funciona. Entonces vamos a tener que abrirla para ver cuál es el problema interno. El segundo problema que les puede presentar en esta rasuradora o en algunas otras es que la batería la pongan al revés. En vez de poner el positivo hacia arriba como nos los pide, lo pongamos al revés. Caso curioso con esta rasuradora, si lo ponen al revés, vean lo que va a suceder. Voy a encender y gira el rotor. Esto es raro en esta rasuradora, de que coloquemos como coloquemos nuestra batería, va a girar de todos modos nuestro rotor. Entonces aquí la colocación de la batería no depende tanto para su compostura. En sí recarga más en la carga de la batería. Bueno amigos, si ya verificamos que nuestra batería tiene carga y aún así no gira nuestro rotor de la rasuradora, lo que vamos a hacer es desarmarla. Vamos a quitar la tapa donde va la batería, quitamos la batería y vamos a empezar con su desarmado. Para empezar a desarmar vamos a retirar esta tapita azul que tenemos aquí, por lo que vamos a utilizar alguna pinza, algún cúter o algún desarmador muy delgado para quitarlo. Amigos, les hago la recomendación que cuando hagan este paso pongan la tapa de la batería para tener un mayor soporte. Muy bien amigos, ya quitamos esta carcasa. La verdad pues como es la primera vez que lo quitamos está bastante fuerte. Está totalmente empapado de aceite porque pues yo aceitaba mi rasuradora. Eso es importante que ustedes lo hagan para su mantenimiento. Entonces lo vamos a quitar. Lo tenemos listo, lo dejamos de este lado. Ahora vamos a tratar de limpiar estos dos agujeritos donde tiene pegamento para que podamos retirar la cabeza de la rasuradora. Aquí podemos ver amigos que ya más o menos limpié los dos agujeritos. Acá vamos a tener que picar con una pinza o con algo muy puntiagudo para que podamos sacar esta cabeza. Bien amigos, vamos a proceder a quitar la cabecita de la rasuradora. Vamos a introducir aquí esta pinza. Tenemos que aplastar hacia abajo y después empujar hacia adelante.
Y bueno amigos, pues después de un rato batallando para hundir estos dos seguritos, con la ayuda de un cuchillo, si ustedes pueden hacerlo también, lo introduje aquí en esta zanjita y haciéndole palanca hacia arriba de los lados, logré sacar esta cabeza. Ahora sí, la retiramos y ya vamos a tener en dos partes nuestra rasuradora. De este lado tenemos el motor, del otro lado tenemos la cuchilla y tenemos un pequeño resorte que salió brincando. Eso sí, les recomiendo que donde hagan este trabajo sea un lugar seguro por si sale brincando algunos tornillos. Para darle mantenimiento amigos, este es el momento en que ustedes deben de aprovechar para limpiar la parte interior de la cuchilla, así como la parte de arriba de nuestro motor. Hay que limpiarla, si pueden lavarla con agua, esperar a que seque y después lubricar para tratar de limpiar todos los vellos o pelos que están alojados en esta parte. Este proceso es el de mantenimiento. Ahorita vamos a avanzar con un desarmado más profundo para un mantenimiento aún más profundo. Entonces vamos a terminar de desarmar la cabeza de las cuchillas. Bien amigos, pues ahora lo que vamos a hacer es desarmar la cabeza de las cuchillas y para eso tenemos dos pequeñas trabas de plástico que es esta. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a jalar con una pinza o con un desarmador hacia adentro, igual esta hacia adentro para poderla retirar y después sacar estos dos tornillitos que tenemos acá. Antes de sacar las trabas es importante que saquemos este fierrito que es con el que ancla con toda la estructura de la rasuradora. Entonces lo vamos a retirar, lo dejamos aquí a un lado. Ahora sí, sacamos esas dos trabas de plástico. Retiramos una y la otra sale aún más fácil. Ahora sí, ya tenemos en dos partes nuestra cabeza de cuchillas. Muy bien amigos, ahora vamos a pasar a retirar a estos dos tornillitos. Para eso hay que tener mucho cuidado porque estos dos resortes que vemos ahí van a salir volando si no los sacamos con cuidado. Eso es para limpiar más internamente la cabeza. Pueden ver ustedes, está todavía lleno de pelos y vellos ahí porque eso es muy difícil de limpiarlo. Entonces vamos a desarmarlo para limpiarlo. Quiero hacer la aclaración que aquí se usan dos tornillos de corona, no sé cómo lo llamen ustedes. Entonces tenemos que conseguir ese tipo de cabeza desarmador para poderlo retirar, o un desarmador plano que también trae grabado a los lados de cada tornillo la marca para el desarmador plano. Listo amigos, pues ya lo desarmamos, pudimos ver que retiramos estos dos tornillos, salió junto con un resorte y el otro resorte todavía lo tenemos aquí en esta parte y vean ustedes, está totalmente manchado de pelos y vellos. Ahora vamos a aprovechar a sacar este resorte y limpiar estas tres piezas. Amigos, nuevamente antes de ir a limpiar las tres piezas vamos a dividir esta cabecita en otra pieza más que es la otra cuchilla. Ahí lo tenemos, hay que retirarla para que al momento de lavarla no se nos vaya a ir por algún agujero o se nos vaya a perder. Ahora sí, son las cuatro piezas, las vamos a limpiar. Listo amigos, pues ya le dimos una limpiada a estas piezas. Lo que ven ustedes aquí brillositos todavía no son vellos ni pelos, sino que es el aceite que le había yo puesto con anterioridad. Ahí vemos esta pieza cómo quedó, ahí se ve totalmente más limpia, lleno de aceite, claro. Esta pieza que es la cuchilla también está limpia y las otras dos quedaron muy limpias. Ahora sí, ya podemos aceitar cada una de las piezas con unas gotitas. Yo lo estoy limpiando con un soplete de aire. Si ustedes no tienen un soplete pueden limpiarlo con un cepillito seco o con agua. En este caso, como ya tienen aceite mis piezas, pues ya no lo voy a aceitar porque todavía sigue manteniendo el aceite. Si ustedes ven resecas todas estas piezas, póngale unas 2-3 gotitas de aceite a cada una bien bañaditas para que pueda quedar más limpio. Y bueno amigos, pues aquí tenemos la cabeza del motor, que es la que gira al momento de que nosotros activamos el botón de encendido para hacer mover las cuchillas. Esto hay que limpiarlo también. ¿Cómo comprobar si nuestro motor de nuestra rasuradora todavía sirve? Pues es muy fácil, ponerle una batería nueva y así como está desarmada, probar si gira la cabecita del motor. Si esta ya no gira, realmente ya nuestro motor está quemado o se descompuso y ahí sí habría que cambiar totalmente nuestra rasuradora. Ahora sí amigos, vean qué limpio quedó nuestro motor. Aparte de darle una sopleteada, también le aproveché a limpiar con el cepillo algunos espacios donde el aire ya no sacaba los vellos. Pero vean, la verdad quedó bastante bien limpio. Así es como
nos debe de quedar. Listo amigos, vean cómo nos quedaron estas 4 partecitas muy limpias, la verdad. Ya no tiene ni un vello ni un pelito. Lo brilloso que ven ustedes es el aceite que tiene todavía mis piezas. Pues yo ya no voy a engrasar mis piezas porque ya están bastante lubricadas y no tiene caso volverlos a engrasar. Ustedes sí, engrásenlo con unas 2-3 gotitas de aceite para que puedan trabajar de manera correcta. La verdad quedó muy bien. Bueno amigos, ahora vamos a empezar con el armado. Vamos a iniciar armando primero esta pieza, que la vamos a unir con esta pieza de esta manera. Vamos a agarrar esta piececita y la vamos a colocar así como que si fuera una sillita, y encima de ella vamos a colocar esta otra pieza así como la están viendo, y esta como que si fuera una sillita, y la vamos a unir las dos así. Ok, te dan cuenta que la pieza de fierro pues quedó encajada totalmente con la pieza de plástico, y prueba de ello es que los agujeros coinciden. En esta toma podemos ver mucho mejor cómo es que encajamos esta pieza con la otra. ¿Vieron? La pieza de fierro tiene 2 bracitos que son estos, que abrazan al fierro de plástico. Y obviamente los agujeros coinciden, que quiere decir que está bien puesto. Ahora vamos a colocar esa pieza en esta otra pieza de la rasuradora. Lo primero que vamos a hacer va a ser colocar las 2 cuchillas juntas para que puedan cortar los vellos con el roce de sus aspas. Lo vamos a colocar acá, nos debe de quedar así. Hay que verificar que la cuchilla se mueva de manera muy suave en su carril, y volvemos a encajar todas las piezas. Esta pieza donde tiene la cuchilla tiene unos rieles, entonces ahí hay que encajarlo así como estoy haciendo el movimiento para que quede perfectamente. En esta toma podemos observar que ya las 2 cuchillas están puestas, entonces ya es momento de atornillar para que apriete todas las piezas. Muy bien, pues vamos a agarrar nuestros 2 tornillos y vamos a atornillar directamente en las piezas. Atornillamos uno, no tan apretado, para después colocar el otro. Ahora sí, atornillamos el segundo. Antes de apretar hay que verificar si las piezas quedaron bien puestas y si la cuchilla no se sale de su lugar y si se mueve libremente. Ahí estamos viendo que se mueve sin problema, entonces quiere decir que lo instalamos bien. En esta toma verificamos que ya está bien instalado, vemos que las 2 cuchillas están pegaditas, movemos la cuchilla de atrás y si corre bien en su carril quiere decir que es momento de terminar de apretar estos tornillos. Bien amigos, el siguiente paso es uno de los pasos más complicados, ya que vamos a tener que introducir estos resortes en esta parte de nuestra pieza. Aquí lo estoy apuntando en esta parte, lo que estoy haciendo como recorrido, ahí va un resorte y el otro resorte acá. Lo van a distinguir rápido cuando tengan la pieza porque ahí tiene el espacio exacto para introducirlo, así que vamos a introducirlo. Esta es una de las partes más complicadas, ya que estos resortes tienen como función empujar la cuchilla trasera con la delantera para que puedan cortar. Si ustedes hacen una mala maniobra con estos resortes, ese resorte va a salir volando y para encontrarlo es bastante complicado porque son muy pequeños. Ahí ya metimos uno y vamos por el otro. Ahí está amigos, lo logramos. Ahí los estamos viendo cómo me quedaron los 2 resortitos, quedaron perfectamente bien instalados. Recuerden que la función de estos resortes es empujar la cuchilla de atrás con la de adelante. Bien amigos, ahora lo que toca es encajar ya todo el conjunto de la cuchilla con la otra parte del cabezal de nuestra rasuradora. Lo vamos a hacer de esta manera. Amigos, antes de poner esta pieza en la otra piececita, vamos a aprovechar a poner también esta pieza. Esta va aquí con esta pieza dorada, agarradito. Tiene 2 agujeros, esas van en unos ganchitos que trae aquí la pieza. Así van, y seguido de eso, ahora sí metemos la pieza negra. Esto hay que hacerlo con bastante cuidado, bastante paciencia, porque no es nada fácil colocar las 3 piezas al mismo tiempo, pero debe de quedar. Vamos metiendo la pieza negra poco a poco. Vamos a anclarla en los 2 ganchitos que trae de cada lado la pieza plata. Este procedimiento es algo complicado, tienen que tener mucha paciencia para lograrlo y cuidado también para no romper las piececitas. Ahí está amigos, yo ya lo logré, no me costó demasiado. Vamos a ver una toma más cercana para que ustedes puedan distinguirla. Ahí está listo amigos, pues ya nos quedó la pieza completamente armada. Ahí vemos los 2 brazos negros, este que agarró con este ganchito y este brazo que agarró con este ganchito.
Si les cuesta mucho, lo que les aconsejo es que aflojen por un momento los dos tornillos tantito y lo coloquen y después vuelvan a apretar. Y esta es la pieza que pusimos también en conjunto para que estos ganchitos que vemos acá arriba anclen con esta parte de la rasuradora. Aquí todavía le vamos a dar una limpiadita para poderlo instalar. Amigos, este resorte que nos sobró va en esta parte con este ganchito y este que vemos acá, que son los que ayudan para que esto recorra hacia adelante o hacia atrás. Vamos a instalarlo de una vez con mucho cuidado. Ahí está, ahora sí que con la uña nos funcionó y ya quedó listo. Ahora sí, vamos a instalar nuestra pieza con el cabezal de nuestra rasuradora. Aquí ya va a ser de una manera muy fácil. Tenemos que ponerla aquí y recorrerlo, empujándolo hacia atrás para que ancle. Y ahí está, amigos, ya terminamos de armar nuestra rasuradora y obviamente nos falta poner esta pieza, pero pues podemos instalarlo de una vez si estamos seguros que ya quedó completamente funcionando. Lo ponemos, le podemos poner un poquito de pegamento, pues esto ancla con simple presión. Ahora sí, vamos a ponerle la pila nueva para verificar que funciona correctamente. Bien, amigos, pues llegó el momento de ponerlo a prueba y vamos a verificar si funciona correctamente nuestra rasuradora y vamos a encenderlo en 1, 2, 3. Y ahí está, amigos, lo pueden escuchar que nuestra rasuradora está funcionando correctamente como debe de ser. Esta rasuradora pues estaba descompuesta, lo que tenía era que estaba atascada las cuchillas por tanto pelo, entonces le hizo bien que la abriéramos, limpiáramos y con la lubricación que ya tenía. Les quiero dar otro tip: en dado caso de que ustedes limpien su rasuradora, lo lubriquen y aún no funciona, tomando en cuenta que su motor está bien, está funcionando y que tiene pila nueva, lo que pueden ustedes hacer es quitarle los dos resortes que ven en este momento en esta imagen. Son esos dos resortitos que le pueden quitar. Recuerden que esos resortes son los que empujan las dos cuchillas para que corten. Entonces esa es como una última alternativa si no funciona con la limpieza y la lubricación que le han dado a sus cuchillas. Bien, amigos, pues con esto terminamos este tutorial sobre la rasuradora de la marca Gillette modelo Styler. Espero que les haya servido mucho. Por favor, compartan el video para que sigamos haciendo este tipo de tutoriales y sigamos aprendiendo. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajito, con gusto los vamos a responder y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.